Vamos a tener hoy la tercera clase de termodinámica. Hoy vamos a empezar ya a hablar de los ciclos que corresponden a máquinas como esta que podemos ver acá en el GIF. Y la pregunta hoy muy importante va a ser si es posible inventar una máquina que funcione para siempre, utilizando el mismo trabajo que produce para retroalimentarse. Es decir, lo que se llama, o se llamaba en física, la máquina de movimiento perpetuo o el perpetuum mobile. Bueno, muchos inventores han tratado a lo largo de la historia de inventar esta máquina. Imagínense, una máquina donde yo obtenga más trabajo que el combustible que le doy, o genere más trabajo que la electricidad que transformo. Sería maravilloso, ¿no? Algunos ejemplos de estas máquinas son estas que tenemos acá. Por ejemplo, esta rueda que aparentemente podría girar porque como esta bolita tiene más palanca respecto del eje de rotación que estas que están acá, entonces harían que la rueda gire sin aporte de energía exterior y por lo tanto realice trabajo. Algo parecido es esta máquina con las bolitas que se ve acá, o esta simulación acá que vemos que parecería que funcionara, o este péndulo que a veces uno ve y dice, no se para nunca. Entonces, ¿es posible que una máquina funcione para siempre sin aporte de energía exterior? O esta otra idea, fíjense, un camión que tiene un brazo y que a través de un imán común, el imán atrae al hierro que está acá en el paragolpe del camión, y entonces el camión avanzaría, ¿no? Bueno, es posible esto, o sea, la gran pregunta, ¿podría funcionar? Como les decía, inventores trataron de lograr esto durante años y sin embargo nunca han podido. Bueno, gracias a los descubrimientos de dos personas, de Sadi Carnot y de Clausius, que fueron dos físicos, ingenieros muy importantes, hoy sabemos que esto no es posible. O sea que un inventor que estudió física ya no se gasta en tratar de conseguir eso porque sabe que es imposible, porque contradeciría el primero y el segundo principio de la termodinámica. El primero justamente es el que dice que, bueno, el calor, como vimos, es igual al trabajo más la variación de energía interna. Con lo cual lo que está estableciendo es que más trabajo del calor que entrego no voy a poder obtener. Pero el segundo principio, que es el que vamos a hablar un poco hoy, nos dice que ni siquiera eso es posible. O sea, ni siquiera se puede obtener tanto trabajo como calor le entrego. Cuando digo calor me tengo que imaginar también combustible que le doy, porque el combustible se transforma en calor, o electricidad. Bueno, no puedo obtener ni siquiera la misma cantidad de trabajo que la energía en forma de calor, por ejemplo, que le entrego al sistema. No se puede. Siempre va a haber una parte en una máquina que funciona cíclicamente, o sea que funciona una vez, otra vez, da una vuelta, otra. Nunca va a poder suceder que obtenga tanto trabajo como energía le suministro. En realidad el trabajo que obtengo siempre va a ser menor, y eso lo dice el segundo principio de la termodinámica. Para poder entender cómo funciona esto, tenemos que entender lo que son los procesos reversibles e irreversibles. Los procesos irreversibles son procesos en los cuales, si yo realizo una transformación por un camino, es imposible volver al punto inicial de la misma forma en que fui. Eso es un proceso irreversible. Veamos para un gas ideal, que es lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? Supónganse que como muestra acá tengo un gas adentro de un cilindro que tiene un pistón móvil. Y yo en un momento aumento la fuerza aplicada sobre el pistón, por lo tanto aumenta la presión y el pistón baja, haciendo que aumente la presión del gas. Este proceso, en la realidad, es un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque cuando yo presiono, evidentemente, las moléculas que se encuentran cerca del pistón son las primeras que se comprimen. Logro
que reduzcan las distancias medias entre las moléculas, mientras que las que están más alejadas, cerca del fondo, no se ven afectadas inmediatamente. Después de que llegue a un valor determinado de presión, si yo espero ahí, y espero un cierto tiempo, todo se va a reacomodar y otra vez la presión va a volver a ser exactamente igual en cualquier punto del gas. Si yo descomprimo ahora de golpe, lo que sucede es al revés, porque al descomprimir, las primeras moléculas que se van a distanciar unas de otras son las que estén cerca del pistón y las que estén alejadas, no. Es decir, que si yo quiero volver al mismo nivel que tenía antes, al mismo volumen y a la misma presión que tenía antes, el proceso se va a realizar de manera diferente. Por eso decimos que este proceso es irreversible, porque no sucede de la misma forma cuando lo comprimo que cuando lo descomprimo. Lo mismo pasa si yo hago una evolución a volumen constante. Tengo el pistón, lo trabo ahí, tengo un gas en el cilindro y entrego calor. Es decir, por ejemplo, pongo una llama de un mechero abajo del cilindro. ¿Qué va a pasar? El calor primero se va a transferir a las moléculas que estén cerca de la base del cilindro. Y esas moléculas van a aumentar su energía cinética, mientras que las que están alejadas todavía ni se enteran de que esto está sucediendo. Una vez que yo termine de entregar calor, va a suceder el proceso de que las moléculas van a chocar unas con otras, se van a redistribuir, hasta que todo quede a la misma temperatura y todas las moléculas tengan la misma energía cinética. Si yo lo enfrío, por ejemplo, si yo le coloco un cubito en alguna parte, arriba, por ejemplo, que sería lo más conveniente, que se colocara un cubito para enfriarlo, bueno, las primeras moléculas que perderían energía son las que están cerca de la tapa, que pasarían calor al cubito de hielo, mientras que las de abajo todavía ni se enteran. Por lo tanto, como pueden ver, el proceso que se realizó al calentarlo es totalmente diferente al proceso que se realizó al enfriarlo. Y eso hace que no sean reversibles los procesos. Por ejemplo, para que entendamos, en este caso, para que el proceso hubiera sido reversible, si cuando yo comprimí, primero se amontonaron las moléculas de arriba y después recién alcanzaron presión las de abajo, para que sea reversible yo levantaría el pistón y las primeras moléculas que tendrían que descomprimirse serían las de abajo, y después las de arriba, pero esto no va a suceder así. Vamos a definir lo que se van a llamar transformaciones cíclicas, que son las que van a suceder en todas las máquinas térmicas, en todos los motores. Supongamos que tengo un gas ideal que se encuentra a una presión, a un volumen y a una temperatura 1, es decir, en este estado que marcamos acá. Supongamos que voy hasta un estado 2 por este camino, siguiendo esta evolución que está marcada con la letra A. El trabajo realizado en la evolución es positivo. Como se trata de una máquina cíclica, y decimos que esto va a ser una transformación cerrada, lo que tiene que suceder es que la máquina vuelva al estado inicial para poder recomenzar. Si esto sucede así, por ejemplo, podría volver por el camino que acá está indicado con la letra B. El trabajo realizado cuando voy de 2 a 1 claramente es un trabajo negativo. Este es positivo porque corresponde a una expansión, se agranda el volumen. Este es negativo porque corresponde a una contracción, un trabajo de una fuerza exterior que achicó el volumen. Bien, el trabajo neto realizado en todo el ciclo va a ser la suma de estos dos trabajos. Es decir, va a venir dado por este área que quedó encerrada por el ciclo. Es decir, que cuando yo tengo una máquina que trabaja cíclicamente, el trabajo realizado por la máquina en cada ciclo va a ser igual al área encerrada por el ciclo, que se completa cuando el sistema vuelve a la misma presión, al mismo volumen y a la misma temperatura que tenía inicialmente para recomenzar el ciclo. Todos los motores y todas las máquinas funcionan de esta manera, cíclicamente. ¿Cómo es que funcionan? Bueno, en una máquina, imagínense que acá tenemos una rueda de molino, ¿no? Y tenemos un curso de agua que viene por un nivel superior, el agua cae sobre la rueda de molino y sigue por un curso inferior. Claramente voy a obtener trabajo a partir de la rotación de esta rueda.
Bueno, una máquina térmica funciona con una analogía similar, no es exactamente igual, pero es similar. En toda máquina térmica voy a tener una fuente caliente, ¿sí? Una fuente que tiene mayor temperatura. Esa fuente va a ceder calor a una fuente que tiene menor temperatura, una fuente fría. En el medio yo voy a intercalar la máquina térmica. ¿Y la máquina térmica qué va a hacer? Va a tomar parte de ese calor y lo va a transformar en trabajo. Pensemos, por ejemplo, en una máquina a vapor. Tengo agua en una caldera, la caliento. Ese agua caliente, que está ya en forma de vapor, es la fuente caliente, ¿sí? La fuente de mayor temperatura. La fuente de menor temperatura va a ser el ambiente. El ambiente tiene una temperatura menor que la que tiene el vapor que está en la caldera. Cuando yo hago fluir el vapor a través de la máquina, va a haber parte de ese calor que va a ir al ambiente. Voy a estar calentando el aire que rodea la máquina. Pero va a haber otra parte que se va a transformar en trabajo en la máquina. Trabajo útil. Es este trabajo que sale por acá, ¿sí? Lo importante es que, según el primer principio, tiene que cumplirse que la cantidad de calor que entrega la fuente caliente tiene que ser igual a la cantidad de calor que pasa a la fuente fría más el trabajo que se realizó. La suma de L más Q2 tiene que ser igual a Q1. ¿Se entiende? O sea que el trabajo que obtengo tiene que ser la diferencia entre el calor que entregó la fuente caliente y el calor que la máquina se dio a la fuente fría. Lo que acá llamo Q1 menos Q2. Eso va a ser igual al trabajo realizado. Vamos a llamar rendimiento de una máquina térmica, al cociente entre el trabajo neto realizado, o sea, el trabajo que obtengo de la máquina cíclica, ese área bajo el gráfico del ciclo que cumple la máquina, dividido el calor que yo le entregué a la máquina, que vendría a ser como la nafta que le puse, o la electricidad que le entregué, el combustible, la energía que yo le di para que transformara en trabajo. A ese cociente lo vamos a indicar con esta letra, que va a ser la letra que vamos a usar para rendimiento, ¿sí? Como vimos, entonces, como el trabajo es igual a la diferencia entre el calor que le cedo a la fuente fría y el calor que entregó la fuente caliente, ese trabajo lo puedo escribir como Q1 menos Q2 dividido Q1. Si distribuyo Q1 abajo de estos dos términos, Q1 sobre Q1 me da 1, y acá me queda menos Q2 sobre Q1. Como Q2, dijimos, siempre va a ser menor que Q1, ¿por qué? Y porque justamente parte del calor que transforma en trabajo. Este cociente va a ser siempre menor que 1, 0, algo. Por lo tanto, cuando le reste a 1, también me va a dar un número menor que 1. Esto va a ser muy importante. Hoy les nombré a alguien que llamó Sadi Carnot. Sadi Carnot fue un ingeniero que hizo una contribución muy, pero muy importante al calcular cómo tendría que ser el ciclo y qué tipo de evoluciones tendría que tener el ciclo para obtener la máquina de mejor rendimiento posible. Después de una serie de deducciones que nosotros no vamos a interpretar en este curso, porque hay que hacer un estudio más avanzado si queremos entender cómo hizo estas deducciones, él llegó a la conclusión de que la máquina de mayor rendimiento iba a ser la que funcionara cíclicamente entre dos evoluciones isotérmicas y dos evoluciones adiabáticas. ¿Se acuerdan que las isotérmicas eran las hipérbolas que tenemos dibujadas acá, de temperatura constante, T1 y T2, y las adiabáticas eran hipérbolas también de mayor pendiente, que van cortando las isotermas. Estas curvas de mayor pendiente serían esta que tenemos acá, que está entre A y D, y esta otra que está entre B y C. Una máquina que funcione según este ciclo, que se conoce con el nombre de ciclo de Carnot, sería la máquina más eficiente que se podría fabricar entre dos temperaturas. Y Carnot pudo demostrar, con su teorema, el teorema de Carnot, que esa máquina de mayor rendimiento posible iba a tener un rendimiento igual a 1 menos T2 sobre T1. O sea que para una máquina cualquiera el rendimiento va a ser igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Pero si esa máquina es la máquina más eficiente posible, es decir, la máquina de Carnot,
su rendimiento puede ser calculado como 1 menos T2 sobre T1. En lugar de dividir los calores, directamente dividir las temperaturas absolutas. Como la máquina siempre funciona cíclicamente entre una fuente caliente y una fuente fría, T2 es una fuente más fría que la T1 que esté caliente. Con lo cual este cociente, como decíamos antes, también va a ser menor que 1, y esto va a hacer que el rendimiento sea 1 menos 0, algo, o sea, va a ser menor que 1 también, 0, algo. Quiere decir que el rendimiento de la máquina nunca puede llegar a ser 1. Cuando hablamos de rendimiento, podemos expresarlo en porcentajes. Si yo multiplico el rendimiento por 100, me da el porcentaje. Esto quiere decir que nunca el rendimiento de una máquina va a poder ser del 100%, siempre va a ser menor. Es decir, que no puede existir una máquina cíclica que transforme todo el calor que se le entrega, todo el combustible que yo le doy, toda la electricidad que yo le doy en trabajo. Va a haber parte que va a pasar a la fuente fría y no lo voy a poder evitar. Y esto es lo que dice el segundo principio. Es imposible que una máquina que funciona en forma cíclica transforme todo el calor que le entrega a la fuente caliente en trabajo. Siempre parte del calor se ha cedido a la fuente fría. Con lo cual no existe la máquina de rendimiento 100%. O sea, no solamente que se tiene que conservar la energía, como ya dijimos, sino que además hay una condición. La energía se va a conservar, pero no es posible transformarla toda en trabajo. Hay parte de la energía que en una máquina cíclica va a pasar a la fuente fría. Y esto es inevitable. Es decir, que no existe la máquina de rendimiento 1. No existe, por lo tanto, la máquina de movimiento perpetuo. No es solo que no le puedo hacer funcionar la máquina y que me dé más trabajo de la energía que yo le doy, que por supuesto que eso contradice el primer principio, sino que ni siquiera existe una máquina en la que me pueda dar la misma energía que yo le doy en forma de trabajo. Porque el segundo principio dice que esto no puede ser. Por lo tanto, no puede existir ningún tipo de máquina de movimiento perpetuo. Ni siquiera una que se mueva para siempre, aunque no realice trabajo. Tampoco eso puede existir. O sea que ninguno de estas animaciones que teníamos al principio, ninguna de estas animaciones es posible. Este péndulo de Newton en algún momento se va a detener. Esta maquinita en algún momento se va a tener. Y a veces uno dice, no, pero yo fui a una oficina y vi una maquinita que tenían en el escritorio que siempre funcionaba y funcionaba. Bueno, cuando vos ves una máquina que funciona todo el tiempo, buscá donde tiene la pila. Buscá donde tiene el aporte de energía extra, porque sin aporte de energía externa es imposible que la máquina se mueva para siempre. No puede existir la máquina de movimiento perpetuo. No se debe gastar tiempo en tratar de encontrarla porque ya las leyes de la física demuestran que eso es imposible. Las máquinas térmicas son aquellas que, funcionando cíclicamente, transforman parte de la energía que yo les doy en trabajo. Existe una máquina que realiza el proceso inverso, es decir, que puede hacer que el calor pase de una fuente fría a una fuente caliente. Pero esto sabemos que contradice también el principio cero de la termodinámica. El calor siempre pasa de la fuente caliente a la fuente fría en forma natural. Bueno, pero yo puedo forzar y hacer que el calor pase de una fuente fría a una caliente. Para eso voy a tener que entregar trabajo externo. Es decir, voy a tener que tener una máquina que fuerce que el calor pase del medio frío al medio caliente. Esa máquina se llama máquina frigorífica y esas son las heladeras. En una heladera yo logro que el calor pase de los alimentos que están más fríos al ambiente que está más caliente. Pero para lograr eso, ¿cómo lo hago? A través de un motor que tiene la heladera que realiza trabajo. Ese trabajo lo realiza a partir de energía eléctrica que recibe. Ese trabajo logra hacer que el calor pase de la fuente fría a la fuente caliente. Se llaman máquinas frigoríficas. Después vamos en la clase que viene a estudiar cómo funciona. Una magnitud que se define para justamente medir y hablar de esta imposibilidad de transformar todo el calor en trabajo se denomina entropía. Como acá dice del orden al desorden, vamos a explicar la entropía desde este concepto. El primer principio me dice que la energía se conserva. Es decir, yo no puedo hacer desaparecer la energía. Si yo tengo energía en forma de calor,
esa energía la entrego y la suma de la variación de energía interna y el trabajo realizado tiene que ser igual que a lo que entregué. No se puede haber perdido nada en el camino. Y entonces, ¿cómo puede ser que no pueda transformar toda la energía en trabajo? Bueno, justamente por esta magnitud que se llama entropía. A diferencia, como dice acá, de otras magnitudes que se conservan, como la energía, la cantidad de movimiento, en física, la entropía es una cantidad que no se conserva, que siempre aumenta. La entropía es algo así como la medida del desorden. Es decir, yo tengo energía, la pongo a trabajar. El problema que yo tengo es que después de trabajar, esa energía ya queda desordenada. Y ya no es posible toda volverla a hacer trabajar. No puedo utilizarla nuevamente pese a que está. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hago funcionar una máquina, como decíamos, le pongo combustible a un motor, el motor realiza parte de ese combustible en trabajo y parte lo pierde en forma de calor, ¿no? Se lo transfiere a ¿quién? Al aire que lo rodea. Ese calor que se va al aire se dispersa rápidamente. Yo no tengo manera de atraparlo todo y volverlo a utilizar para realizar trabajo. Quizás pueda rescatar algo de eso. De hecho, los ingenieros se vuelven locos tratando de obtener mayor rendimiento, rescatando parte de ese calor. Pero hay una parte del calor que, como ya sabemos, es indominable, incontrolable, y se esparce por el universo. Sigue estando, es decir, la energía sigue estando, pero ya no es aprovechable. De hecho, las teorías físicas dicen que el universo se dirige hacia lo que se llama la muerte térmica. ¿Qué es la muerte térmica del universo? Bueno, toda la energía que hay en el universo, que está haciendo trabajo, que se está transfiriendo en las estrellas, donde se produce fusión nuclear y se genera grandes cantidades de energía, que se expanden en forma de calor, en forma de radiación por todo el universo, etcétera, etcétera. Ese calor que va haciendo que muchas cosas funcionen, por ejemplo, el calor que recibimos del Sol es lo que permite las transformaciones de energía en la Tierra. Prácticamente toda la energía que tenemos en la Tierra proviene del Sol. Y hace que se realicen un montón de trabajos, vidas que se crean, vidas que se desarrollan, etc. Bueno, lo que dice la muerte térmica es que ese calor, una vez utilizado en la Tierra, se expande por el universo y se va a expandir y expandir y expandir. Y va a llegar un momento en que ese calor va a estar totalmente inútil. Habrá realizado todo el trabajo que pudo y quedará todo el universo a una temperatura uniforme. Cuando todo el universo queda a una temperatura uniforme, ya no hay más fuente fría, no hay más fuente caliente, por lo tanto, no va a haber posibilidad de realizar trabajo. Cuando eso llegue a esa situación, la energía va a seguir estando, pero el universo se va a decir que está térmicamente muerto, porque ya no puede realizarse más trabajo. Eso es una de las teorías a las cuales se llega a partir de los principios de la termodinámica. Bueno, y esto nosotros, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bueno, como vamos a estudiar las máquinas térmicas, vamos a empezar a calcular cómo funcionan los ciclos, que corresponden a motores. Todos los motores tienen un ciclo termodinámico, es decir, funcionan cíclicamente. Arrancan de un determinado valor de presión, volumen y temperatura, evolucionan cíclicamente y vuelven al valor inicial. Veamos acá, dice, problema ejemplo, una máquina de nitrógeno evoluciona según el ciclo de la figura 16, de esta figura que está acá, siendo su presión en el punto A, presión A, acá, este punto, 500 kilopascales. Su volumen, 0,002 metros cúbicos. Suponiendo que el gas se comporta como ideal y me da el calor específico a volumen constante de ese gas, calcular A, presión, volumen y temperatura en los puntos B y C. Es decir, que este gas, que parte de A, va a evolucionar cíclicamente, va a ir por una isoterma, como podemos ver acá, desde A hasta B, es decir, una evolución a temperatura constante. Después va a tener una evolución isobárica de B a C, donde se va a comprimir, es decir, se expandió isotérmicamente, se comprimió isobáricamente, hasta el punto C, y luego va a aumentar su presión y su temperatura a volumen constante desde C hasta A. En A vuelve a comenzar y la máquina va a funcionar permanentemente. En cada ciclo la máquina me estará entregando un trabajo total igual al área encerrada por el ciclo, a este área que está acá adentro de este dibujo.
esta especie de triángulo con un lado curvo. Entonces me pide calcular primero la presión, volumen y temperatura en cada uno de los puntos. Después el calor entregado cedido por el sistema en las evoluciones AB, BC y CA. El trabajo realizado en las mismas evoluciones, por o contra el sistema, la variación de energía interna para las mismas evoluciones, el trabajo neto realizado, es decir, todo el trabajo, el área que está acá adentro, y el rendimiento de este motor, de esta máquina. Soy un motor. Siempre que hagamos un problema de ciclos, vamos a empezar haciéndonos una tablita para completar los datos y ver cuáles son las incógnitas que tenemos. La primera tablita que vamos a hacer es una de estado de presión, volumen y temperatura, como tenemos acá. Y para los puntos que corresponden a cada una de las evoluciones, de los extremos de las evoluciones. Acá tenemos el punto A, el B y el C. Entonces ponemos A, B y C acá en la primera columna. Presión, volumen y temperatura. Leemos los datos y vamos completando la tabla con los datos que tenemos. Según el problema, los datos que tenemos son que la presión en el punto A es 500 kilopascales, o sea 500.000 pascales, como tenemos acá. El volumen es 0,02 metros cúbicos. Y sabemos que el calor específico a volumen constante es 741 joules por gramo Kelvin. Sabemos que es nitrógeno, por lo tanto la masa atómica es 14, la masa molecular es 28. Las temperaturas que están en el gráfico, 800 Kelvin para esta isoterma y 400 Kelvin para la isoterma que pasa por C. O sea que A y B, que se encuentran sobre la misma isoterma, están a 800 grados Kelvin, y la temperatura C es de 400 Kelvin. Están marcadas en el dibujo del ciclo. Bueno, a partir de esto, entonces vamos a empezar a calcular lo que nos falta. Lo que nos falta es la presión en B, la presión en C, y el volumen, como podemos ver, en B. ¿Qué vamos a utilizar para calcular esto? Y bueno, siempre la ecuación de estado, porque para sacar estado de presión, volumen y temperatura usamos la ecuación general de estado. En este caso podemos aplicar PBT igual a PBT entre los puntos A y C, dado que nos falta un dato en el punto C y un dato en el punto B. Entonces primero voy a expresar que la presión A por el volumen A sobre la temperatura en A va a ser igual a la presión en C por el volumen C sobre la temperatura C. Reemplazo, según los datos que tengo en la tabla, 500.000 pascales, 0,002 metros cúbicos de 800, y acá tengo 0,002 metros cúbicos dividido 400. Estos datos los fui sacando, fíjense, de la tabla. Presión A, volumen A, temperatura A. La presión C la desconozco, el volumen C, 0,002, y la temperatura C, 400 Kelvin. Una vez reemplazado, despejo la presión en C, hago los cálculos y eso me da 250.000 pascales. Una vez que obtuve la presión en C, completo la tabla con ese valor. Fíjense que la presión en C es la misma que la presión en B, porque esta evolución es una evolución a presión constante, como se puede ver en el gráfico. Con lo cual, puedo completar en B con la misma presión, 250.000 pascales. Lo único que me falta calcular es el volumen en B. Para eso, otra vez hago PBT, pero ahora entre A y B. Cuando hago PBT entre A y B, reemplazo por los datos que tengo todos los datos, inclusive temperatura A y temperatura B son iguales, las podría haber cancelado acá en la ecuación si hubiera querido, yo acá completé todo. Y entonces de ahí despejo el volumen en B. El volumen en B me da 0,004 metros cúbicos. Y ese volumen lo completo en la tabla. Con lo cual ya tengo la tabla de presión y volumen en temperatura en cada estado del ciclo completa. Y además contesté la primera pregunta. Luego, en estos problemas siempre vamos a desarrollar una segunda tabla, en la cual
consignamos en las columnas Q, el calor, L, el trabajo, y delta U, la variación de energía interna. Es decir, las variables que intervienen en el primer principio. Y en la primera columna colocamos las evoluciones AB, sería la primera evolución, BC y CA. Primera evolución isotérmica, segunda evolución isobárica y tercera evolución isométrica. Entonces, a partir de esto vamos a comenzar a realizar los cálculos correspondientes al primer principio. Primero vamos a trabajar con la evolución AB, que es una evolución isotérmica, es una evolución en expansión, fíjense. El trabajo realizado es positivo porque el volumen final es mayor que el volumen inicial. Vamos a comenzar calculando el trabajo. Para calcular el trabajo tenemos que aplicar la fórmula correspondiente a la evolución isotérmica. Yo voy a utilizar L igual NR por TA, por la temperatura de la que partí, por el logaritmo del volumen en B, que sería el final, menos el dividido el volumen en A. Para eso necesito conocer el número de moles de nitrógeno con que está funcionando esta máquina. Y tengo cómo calcularlo, porque voy a utilizar PBT, pero ahora PB igual en RT. Y de ahí voy a despejar N, el número de moles. Tengo todos los demás datos. Me queda PA por BA sobre R por TA. Donde R, ojo, tengo que tener cuidado que lo tengo que poner en Joule por mol Kelvin, porque estoy trabajando en sistema internacional. La presión A era 500.000 pascales, el volumen A era 0,002 metros cúbicos, y la temperatura en A era 800 Kelvin. Hago este cálculo y me da 0,15 moles. Se simplifican todas las unidades y quedan moles. O sea que la máquina, este motor, funciona con 0,15 moles de nitrógeno. Ahora que tengo el número de moles que necesito acá, lo reemplazo. 0,15 moles por 8,3 Joule por mol Kelvin por 800 Kelvin por el logaritmo de 0,004 dividido 0,002. Recuerden que para aplicar logaritmo tengo que poner esto entre paréntesis en la calculadora. O sea que en la calculadora pongo 0,15 por 8,3 por 800 por, aprieto la tecla logaritmo natural, ln, abro paréntesis 0,004 dividido 0,002. Cierro paréntesis, pongo igual y el resultado que obtengo es este. 690,4 Joule, lo redondeo en 690 y lo coloco ya como el cálculo del trabajo en la evolución AB. Para calcular la variación de energía interna en la evolución AB es bastante sencillo, porque justamente, como no hay cambio de temperatura entre A y B, el delta U va a ser cero, porque como ya sabemos, el cambio de energía interna depende exclusivamente del cambio de temperatura. Si no hay cambio de temperatura, no hay variación de energía interna. O sea que la variación de energía interna es cero, lo completo en la tabla. Por último, el calor en la evolución AB, aplicando el primer principio, va a ser el trabajo más la variación de energía interna. Con lo cual me queda 690 más 0, y eso me da 690 joules. Ya completé la tabla para la evolución AB. Ahora voy a la evolución BC. La evolución BC, fíjense que es isobárica. El trabajo de la evolución isobárica se calcula como la presión por la diferencia de volumen. Esto me tiene que dar negativo, porque es el medio el que está metiendo trabajo al sistema. Es decir, esto si fuera un pistón, cuando el pistón se expandió, realizó trabajo contra el medio. Y ahora el medio lo tiene que meter de vuelta adentro para que vuelva a comenzar. Pero para meter por esta evolución el pistón adentro, el trabajo va a ser igual a la presión por el volumen final, o sea, el volumen en C menos el volumen en B. Y eso me da menos 500 joules, cosa que era obvia, porque tiene que hacer menos trabajo, porque si no, ¿cómo es que gano trabajo? ¿Cómo es que la máquina obtiene trabajo del calor que le entrega? Entonces, obviamente, que cuando vuelve al punto inicial, el trabajo que tuve que realizar para hacerlo volver fue menor. La variación de energía interna entre B y C ahora hay que calcularla, porque acá sí hay cambio de temperatura. Bueno, la variación de energía interna, como sabemos, siempre se calcula igual, calor específico a volumen constante, por masa, por cambio de temperatura. La masa es la masa molecular por el número de moles, o sea que son 28 gramos por mol, porque era nitrógeno, y es biatómico, por 0,15 moles. Esto da 4,2 gramos, o sea que el gas tiene una masa de 4,2 gramos.
Bueno, la variación de energía interna entonces va a ser igual a 0,741 Joule por gramo Kelvin por 4,2 gramos por 400 menos 800 Kelvin. Esto da menos 1244,88 Joule. Redondeamos en 1245 Joule. Completo esta casilla de la columna. Si este fue el trabajo y esta fue la variación de energía interna, fíjense que ambos fueron negativos, el calor fue un calor cedido por la máquina cedió calor al ambiente. El calor se calcula con el primer principio, sumo L más delta U, y entonces haciendo L más delta U obtengo menos 1745 Joule aproximadamente. Bien. Me falta la última evolución, la CA, que es una evolución isométrica. O sea, acá no hay trabajo, no hay cambio de volumen. O sea que el trabajo va a ser cero. La variación de energía interna. La variación de energía interna, ¿cómo la voy a calcular? Y bueno, es la misma variación que se produjo en la evolución BC, porque volvió. Yo fui de 800 a 400 y ahora voy de 400 Kelvin a 800. Como la variación de energía interna depende solo de la temperatura, tiene que ser igual a la anterior, pero de signo contrario. Por eso es positiva. 1245 joules ya la tenía calculada. El trabajo, como decíamos, es cero, porque la evolución es isométrica, y completo la tabla, utilizando otra vez el primer principio, sumo L más delta U, por lo tanto el calor va a ser 1245 joules. Ya tengo la tabla completa con el trabajo, la variación de energía interna y el calor entregado o cedido en cada evolución. Ahora se me pide que calcule el trabajo neto. El trabajo neto, que es el área adentro del ciclo, lo voy a calcular sumando los trabajos realizados, con el signo que le corresponde. Entonces, voy a la columna de trabajos y sumo 690 más menos 500 más 0. Cuando hago eso me da 190 joules. O sea que el trabajo neto realizado por la máquina, lo que obtuve de esa máquina, fueron 190 joules de trabajo. Para calcular el rendimiento, tengo que hacer el trabajo neto dividido el calor que le entregué. Solamente el calor positivo, el que le entregué, porque yo a la máquina le doy calor para que realice trabajo. El calor negativo es calor que le cedió a la fuente fría, al ambiente. Ese se perdió, chau, se fue al ambiente, sigue estando, pero eso no lo puedo usar más. Por lo tanto, me queda el trabajo neto, 190 joules, dividido el calor que le entregué, que es el positivo. O sea que sumo los calores positivos. 690 más 1245. Este no me interesa porque el calor cedido, eso no me importa. Y entonces obtengo que me da, cuando hago esta cuenta, 0,098 el rendimiento. Si lo escribo porcentualmente, lo multiplico por 100, me da 9,8%. ¿Qué quiere decir esto? Que esta máquina, de cada 100 joules de energía que yo le doy, en forma de combustible, en forma de electricidad, de lo que fuera para que la máquina funcione, me devuelve en forma de trabajo 9,8 joules. Y el resto se va a la fuente fría, es decir, se va al universo y ya no lo puedo utilizar. Rendimiento, como ven, muy bajo. Sin embargo, vamos a ver en la clase que viene que las máquinas térmicas, los motores de los autos, las máquinas de vapor, las turbinas, etc., tienen rendimientos que no son mucho mejores que este. En general vamos a ver que las máquinas térmicas tienen mal rendimiento. Las máquinas eléctricas tienen rendimientos mejores, pero las máquinas térmicas, las que funcionan quemando combustible, no. Así que bueno, acá vimos un problema de ciclo de una máquina que funciona cíclicamente. ¿De acuerdo? Esta máquina que funciona cíclicamente tiene un rendimiento de 9,8%. Con esto damos fin a la clase de hoy y tenemos muchos problemas de este tipo para resolver. Los dejo trabajando.